¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Hay un tema que varias personas me han planteado en diversas ocasiones, que es el tema de la iglesia y el mundo de hoy. Y más en particular, casi la propuesta que me hacen es que la iglesia debería hacer una mejor mercadotecnia para poder adaptar su mensaje a la mentalidad del hombre de hoy y de esta manera conseguir más adeptos, más fieles. Bueno, ¿qué decir de esta propuesta? En primer lugar, yo me planteo la pregunta, ¿es que la iglesia es como una empresa o un partido político o una organización que está buscando simplemente más adeptos, más miembros, más clientes? No, la iglesia no es ni una empresa, ni una organización política, ni una organización social simplemente que busca más socios, más miembros, no. La iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo y en el mensaje de Cristo. Y sí, es verdad que la iglesia tiene que estar muy atenta al hombre de hoy con sus circunstancias, con las situaciones y problemas que debe enfrentar en este siglo XXI, incluso con las tentaciones que el hombre de hoy debe lidiar continuamente y que tal vez son diferentes a las tentaciones que enfrentó el hombre de otros siglos. Pero de ahí a cambiar su mensaje para adaptarlo a la mentalidad, a la tendencia de la sociedad actual, me parece que eso sería pues una renuncia no solo al contenido, al tesoro que Cristo ha dejado en la iglesia, al mensaje de la fe, a la verdad de la fe, pero incluso es también una traición al mismo hombre, a la humanidad. Sería una traición no solo a Cristo, sino a los hombres. Lo veremos un poquito más adelante. Pero antes déjenme decirles que también Cristo, que es el fundador de la iglesia, el que vive en la iglesia también al día de hoy a través de su Espíritu Santo, el mismo Cristo no usó mercadotecnia. De hecho, uno diría que fue pésimo mercadólogo, porque en varias ocasiones dijo lo contrario de lo que la gente quería escuchar. En varias ocasiones tuvo que recibir casi el rechazo de su gente, de sus seguidores, de sus discípulos, por el mensaje que les estaba comunicando. Si Él, Cristo, es el fundador de la iglesia y era Dios, y Él fue el primero en no hacer mercadotecnia, ya pueden ustedes entender que la iglesia tampoco va a hacer mercadotecnia, porque la iglesia quiere comunicar también el mensaje de Cristo al hombre de hoy. Y esto no solo por respeto a ese contenido, a esa verdad que Cristo ha dejado en manos de la iglesia como depositaria y también como administradora, en cierto modo, de esa verdad y de todos los tesoros de la gracia que Cristo ha dejado en manos de la iglesia al servicio del hombre de todos los tiempos. Evidentemente sería una traición a ese mensaje si la iglesia lo cambia, lo manipula, lo transforma en algo simplemente digerible para el hombre de hoy. ¿En qué consiste la nueva evangelización que Juan Pablo II tanto promovió, por cierto? La nueva evangelización no es cambiar el contenido del mensaje, es la forma en que comunico el mensaje. Es decir, esa forma sí la debo adaptar al hombre de hoy. ¿Qué hacemos los sacerdotes cuando predicamos? Si cuidamos nuestras homilías, tenemos que comunicar el mensaje en conceptos, en ejemplos, en imágenes que el hombre de hoy pueda entender. Hoy usé un concepto, por ejemplo, que mucha gente de hoy entiende perfectamente, la mercadotecnia. ¿Quién no sabe lo que es la mercadotecnia? Bueno, pues así como estoy adaptando el mensaje para que el hombre de hoy me entienda, bueno, pues así también el evangelio, con sus verdades muy profundas que tiene, puede ser adaptado en la forma para que el hombre de hoy lo reciba mejor. Pero una cosa es adaptar la forma, la manera de comunicar el mensaje, y otra cosa es adaptar el contenido. Ese es el que es invariable, ese es el que no puede cambiar. La iglesia no puede traicionar la doctrina que Cristo le ha dejado, porque la iglesia no es dueña de ese mensaje. La iglesia es, como dije, administradora tal vez, en el mejor de los casos, de ese tesoro de la fe que Cristo ha puesto en sus manos para llevarlo a todos los hombres, a todos los rincones de la tierra.
Recuerden cuando Cristo pide a los apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen a los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandato misionero, así llamado mandato misionero, es el que la iglesia de hoy sigue viviendo y no puede traicionar el mandato. No puede decirle a Cristo, ok, tú me mandaste al mundo de hoy, me mandaste predicar, voy a cambiar eso que me pidiste, eso que tú me dijiste que dijera, lo voy a tener que cambiar porque el hombre de hoy, fíjate que ya no lo recibe tan fácilmente. No, porque Cristo tampoco lo adaptó al hombre de su tiempo. En la sinagoga de Nazaret, como leeremos en este evangelio de este domingo, fue rechazado por los mismos conciudadanos de Nazaret, aquellos que lo habían visto crecer de niño, de adolescente, de joven, aquellos que eran sus conciudadanos, lo rechazan de una manera estrepitosa, lo quieren prácticamente matar después de que les dice lo que les dice ahí en la sinagoga de Nazaret. Lo llevan a la punta de un monte y lo quieren despeñar. Cristo pasa en medio de ellos y no le hace nada, no era la hora de Cristo todavía. Pero eso nos deja ver muy claramente que Cristo no es un hombre que viene a adaptar el mensaje al oyente de ese tiempo, de su tiempo. Como la iglesia tampoco renuncia al contenido del mensaje para adaptarlo a la mentalidad del hombre de hoy. Al mismo tiempo, déjenme decirles que si la iglesia hiciera mercadotecnia y adaptara su mensaje a la mentalidad del hombre de hoy, estaría traicionando al propio hombre. No solo traicionaría a Cristo, sino traicionaría al ser humano. La iglesia a lo largo de los siglos ha ido adquiriendo una experiencia invaluable sobre la propia humanidad. Se ha dicho que el hombre es la vía de la iglesia, lo dice el Concilio Vaticano II. El hombre es el camino de la iglesia. Es decir, la iglesia está siempre atenta al hombre, porque ella es maestra del hombre, entonces está atenta a este hombre al cual le debe comunicar este mensaje. Otra forma de decir lo mismo es que la iglesia es experta en humanidad, como también se ha dicho. Es experta en humanidad. Pero esa expertise, esa experiencia de lo humano en la iglesia, a lo más debe transformarse o debe influir en la forma en que la iglesia comunica el mensaje al hombre de cada momento. Recuerdo que en el año 1968, no porque yo lo haya vivido, sino porque lo he estudiado y lo he leído después, en el año 1968 la iglesia promulgó una encíclica, el Papa Pablo VI, que más o menos causó el mismo rechazo por parte de la comunidad, de muchos fieles de la comunidad católica, que era la Humanae Vitae, la encíclica Humanae Vitae sobre el tema de los métodos naturales de la regulación de la natalidad y el juicio de la Iglesia sobre la anticoncepción artificial. Bueno, pues el rechazo fue bastante fuerte. Sin embargo, ante esta situación que se dio en ese momento, un locutor de la BBC de Inglaterra, de esta agencia de noticias de Inglaterra, él comentando la noticia y siendo además protestante, no siendo por tanto un católico fiel de la Iglesia Católica, él mismo dijo una cosa muy interesante en ese día en que se dio la promulgación y se dio el rechazo por parte casi inmediatamente de muchos ámbitos de la Iglesia Católica. ¿Qué dijo este locutor? Dice: hoy a mí me gustaría ser católico, porque me queda una cosa muy clara, que la iglesia no enseña lo que enseña para quedar bien con la gente, sino que enseña lo que considera que es la verdad. Claro, con el discernimiento, eso dicho por un protestante, nosotros deberíamos decir, enseña lo que está en el Evangelio y lo que se desprende también del Evangelio de alguna forma. En ese sentido, la aplicación concreta de la fe o de la verdad del Evangelio a situaciones muy particulares de la moral católica, pues es parte del discernimiento que hace la Iglesia y lo hace con la ayuda de teólogos, de moralistas, de expertos en diferentes campos para poder pronunciarse de manera oficial sobre determinados temas. No es una aplicación tan directa, tan inmediata de los grandes principios de la fe y de la moral católicas a situaciones tan particulares como es el tema de los anticonceptivos, para decirlo muy concretamente. Sin embargo, ese discernimiento
sabemos nosotros y creemos firmemente, está respaldado por la asistencia del Espíritu Santo al Santo Padre, al Papa, en este caso del Papa Pablo VI, que por cierto ya es santo, San Pablo VI. Esto es lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que entender, que la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, enseña con verdad lo que debe enseñar en todos los temas. Que corresponde a la Iglesia enseñar, por cierto, cuando digo todos los temas, alguien va a decir, bueno, es que no es el campo de la Iglesia este tema de la moral sexual. Pues todo lo que tiene que ver con el hombre es campo de la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con la vida del hombre sobre la tierra es campo de la Iglesia. A la Iglesia no le toca tomar las decisiones concretas de cada fiel o de cada gobierno, de cada país en sus cuestiones políticas, sociales, económicas, pero sí le toca a la Iglesia iluminar las conciencias de todos los hombres para que esas decisiones sean conformes al Evangelio de Cristo, al mensaje que Cristo nos dejó. Bien, les dejo esta idea, ojalá les sirva, que la Iglesia no hace mercadotecnia por fidelidad al Evangelio y por fidelidad al hombre al que sirve. No le serviría al hombre si la Iglesia estuviera adaptando su mensaje y cambiándolo según las tendencias de cada época de la historia. No sería un servicio ni a la verdad ni al hombre mismo. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.